Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Bueno, aquí está con nosotros Guillermo Fantoni, como cada sábado, en vivo, en el piso de Radio Universidad, en el estudio Juan Evaso. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde nos vas a llevar hoy? ¿Por dónde lo llevo? Sí. Bueno, vamos a hablar de los gustos estéticos. Y lo voy a centrar en mi persona. A ver. Justamente ayer, en una conversación que tuve con un grupo de personas, les contaba mis inicios, no tanto mis inicios como historiador, sino mis inicios como espectador de arte, que pueden situarse a mediados de los años 70. Allí comencé a mirar sistemáticamente pintura, sistemáticamente lo que había en las galerías. Pero ya estabas en la universidad. Ya era un alumno universitario de la Escuela de Historia, que esa es mi formación, que no contemplaba el arte, por supuesto, ese tipo de formación, sino que estaba orientada hacia otros aspectos de la realidad que tenían mayor peso para las interpretaciones históricas de ese momento. De manera que la mirada sobre el arte fue algo que cultivé de un modo absolutamente personal, autodidacta. La lectura sobre arte fue basada en esa autodidaxia, en esas, digamos, en esos impulsos personales e intuiciones personales. Y cuando yo comencé a ver pintura, había una situación muy particular. Había relatos que eran los que estaban instalados en lo que llamaríamos la historia universal del arte, que era fundamentalmente la historia del arte occidental, que era una historia muy particular. Y esto viene a colación porque alguien me preguntó por Berni, y yo le dije que en ese momento no era un artista que a mí me gustara particularmente. Lo respetaba como un artista consagrado, importante en la historia, que había realizado obras paradigmáticas que aparecían en todos los libros, pero no era el tipo de pintura que me gustaba, no era el tipo de pintura que valoraba particularmente. Y posiblemente a muchas personas le podía ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque había una historia del arte que era una historia formalista, o sea, una historia de las formas que excluía una serie de aspectos. Había un elenco de exclusiones. La figuración, la política, la cultura de masas, las mujeres, varias cosas. Varias cosas sustanciales. ¿Qué pasó? El arte moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, triunfa internacionalmente, se instala como canon del siglo XX. La cultura moderna se instala como canon del siglo XX, entre los aspectos de la cultura moderna, el arte moderno. Ese arte moderno, digamos, duró lo suficiente como para generar su propia narrativa. Esa narrativa de posguerra la hace un crítico norteamericano que es Clement Greenberg. Él consideraba que la pintura modernista había surgido con el impresionismo, que son los primeros que plantean una pintura plana. Y que esa pintura plana se seguía desplegando y enfatizando con la pintura de Cézanne, con los primeros cubistas, y de allí se llegaba al arte abstracto y particularmente a la gran escuela norteamericana de pintura abstracta de posguerra. Es decir, que era una historia direccionada, teleológica, porque tenía un fin inscripto, y esto condicionaba nuestras percepciones. Lo que a mí me gustaba o no me gustaba tenía que ver con esa historia que estaba instalada en todos los manuales de historia del arte. Y por supuesto en los manuales de historia del arte argentino. Entonces, a mí en ese momento me gustaban ciertos autores poscubistas, semiabstractos, me parecía que eran el sumum de lo moderno. Entonces, no valoraba, por ejemplo, o no valoraba en la misma medida, ciertos pintores figurativos, entre ellos Berni, y otros tantos, no era solamente Berni, otros tantos,
que no los veía lo suficientemente modernos para el gusto que teníamos en esa instancia. ¿Qué ocurrió? Después de los años 70, en los 80, se empezó a revisar lo moderno. Hubo revisiones de la modernidad, del modernismo y de la modernización, y entonces empezaron a explorarse otras parcelas. Hubo, al comienzo de los años 80, una muestra titulada Les Realismes, los realismos, en el Centro Georges Pompidou, donde se redescubre todo el arte de la entreguerra. El arte entre las dos guerras mundiales mostraba una cantidad de propuestas realistas y figurativas que eran tan modernas como las propuestas abstractas. Entonces, eso permitió o habilitó otro tipo de lecturas sobre parte de nuestro pasado. También esas lecturas formalistas fueron superadas por otras perspectivas teóricas que pusieron énfasis o en los motivos, en la iconografía, o en las condiciones sociales de la producción artística, o en los contextos sociopolíticos. Entonces, con el advenimiento de la democracia en la Argentina, se empezó a pensar en el arte y la política. No en vano, en 1984 se hace una muestra retrospectiva de Berni, la hace Marta Nanni, una muy buena crítica de arte en ese momento. ¿Dónde fue eso? En el Museo Nacional de Bellas Artes, que es quien por primera vez muestra cómo él trabajaba con la fotografía. Pero fundamentalmente lo que se empieza a poner sobre la mesa es la cuestión política. Claro. Que antes estaba ocluida. Bueno, estaba ocluida también por el contexto sociopolítico del proceso, que no eran miradas que estén habilitadas en ese momento, ¿no? Que estuviesen habilitadas. Entonces, digo que nuestras percepciones estéticas están condicionadas por los relatos históricos, por los análisis estéticos, por la bibliografía, por lo que se trabaja en la academia, por lo que se expone en las galerías de arte, y por una cantidad de factores que hacen a que nos gusten ciertas cosas y otras no tanto. Bueno, pero a ver, ¿cuánto hay de sensibilidad? ¿Cuánto hay de emoción en esa llegada? ¿Y cuánto de información que te va moldando y aportando? Bueno, ¿no? la sensibilidad se cultiva. Se cultiva. Ese es el título, Fantoni. Sí. La sensibilidad se cultiva. Se cultiva. Es así. Porque puede haber un impulso, una aproximación sensible, que es absolutamente válida, pero también esa mirada se va cultivando, se va refinando, se va tornando más selectiva a medida que vos mirás. Y ocurre que aquello que mirabas inicialmente, quizás a posteriori, no es lo que más te interese, te van a interesar otras cosas. Entonces, son muchos los factores que inciden en nuestra mirada y en nuestra valoración. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos una aproximación al arte que no está escindida de otros aspectos de la cultura masiva. Antes sí. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas era un libro de Umberto Eco. ¿Qué quería decir? Que había una línea demarcatoria entre el arte especializado y la cultura masiva. Quizás en un momento esa línea, esa demarcatoria se fue difuminando y entonces vemos como ciertas producciones altas o especializadas incorporan aspectos de la cultura masiva y como también la cultura masiva se alimenta de la cultura especializada. Entonces, sabemos que esos dominios no son escindidos y esos dominios son importantes para tener una mayor completud desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de nuestras percepciones. Entonces, esto que asombró a algunos cuando yo le dije, no era algo que me interesaba en aquel momento, bueno, tenía que ver con estas narrativas que estaban muy instaladas, que es una narrativa que tiene que ver con el aparato propagandístico norteamericano, claro, y la hegemonía norteamericana en la posguerra en disputa con Europa también. Claro. No solo con los países del este comunistas, sino también con la propia Europa. Es decir, cómo hay factores de geopolítica que después
se pusieron sobre la mesa, hubo numerosísimos trabajos de historiadores de todo el mundo en torno a esta cuestión, ¿no? Y entonces se develaron todos esos aspectos del poder que velaban nuestras percepciones y las dirigían. Entonces, hoy yo creo que estamos mucho más pertrechados para valorar diversas cosas en términos artísticos. Con más herramientas. Con más herramientas, es verdad. Y también, bueno, respetando que hay determinada obra que puede emocionar a No, uno eso y por no a supuesto, otro. eso por supuesto, pero fíjate vos que cuando lo moderno era lo abstracto Claro. solamente, es decir, Sí, sí, sí. no tenías la posibilidad de mirar con otros ojos, por ejemplo, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, George O'Keeffe, los realistas alemanes de la entreguerra, los del Novecento italiano y muchos otros más. No lo podías mirar. Es decir, no había las herramientas, el utillaje mental Claro. para pensar eso en términos de un arte moderno. Entonces, bueno, se avanzó muchísimo y se avanzó también la consideración de las mujeres, porque la historia del arte era una historia fuertemente patriarcal. Así también, es. ¿no? Y lo sigue siendo. De construir eso es una tarea enorme y dificilísima. En eso estamos. Pero bueno, quiero decir que lo que miramos, lo que apreciamos, está condicionado también por una serie de factores sociales y culturales. Guillermo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos. Bueno, recordamos que tus columnas quedan después en el canal de YouTube de Happening UNR. Allí encuentran todas las columnas tan valiosas de Guillermo Fantoni.